Profe, una pregunta, ¿ese concreto ciclópico se puede usar en el control de taludes, cierto? Sí, para estabilización de taludes normalmente se hacen lo que son los muros de contención. Entonces, un muro de contención puede ser perfectamente en concreto ciclópico. Me recuerdan ahorita, por ahí en 10 minuticos, 15 minuticos, lo de grabar lo de guardar la sesión anterior de grabación. Era para que me dieras la dirección de la casa de la nevada, pero mira, me olvidó. Y pues yo di fue la de la casa normal, acá. Los micros. No nos van a llevar hasta la casa. Se cayó el internet.
Entonces, ¿qué es lo que es? La piedra rajoneada no es más que una piedra normal y lo típico es que sea grande, normalmente de una medida que se conoce como voleo, es decir, hagan de cuenta un balón de baloncesto, ¿sí? ¿Qué pasa? Imagínense si ustedes llegan a echar una piedra como es normal, supongamos de que todos alguna vez han visto las piedras, ellas tienden a ser un poco, digamos, medio redondas, medio lisas en su exterior. Si ustedes eso se lo echa a una mezcla de concreto, cuando se genere el proceso de fraguado, es decir, cuando pasa un estado pastoso a un estado endurecido, ese elemento no se va a pegar bien. Como existen, diferentes materiales y existen unos cambios de temperatura y por la reacción química, lo que va a hacer este elemento es que prácticamente va a quedar como si estuviese dentro de un espacio. Hagan de cuenta alguna almendra, ¿sí? Los dulces esos de almendra que suena la pepita adentro. Exactamente eso le ocurriría a esa piedra dentro de ese concreto. La gracia del concreto ciclópeo es hacer prácticamente una piedra natural, ¿sí? Como si tuviésemos una piedra muy grande, pero con las dimensiones específicas que la necesitamos. Entonces, para poder generar eso, y normalmente sí, es en los terrenos, lo utilizamos muchísimo en la parte de cimentaciones y eso. ¿Qué hacemos? Pues esas piedras grandes cogen un cincel grande, normalmente se denomina chompín en obra, y llega alguien con una porra, ¿quién? Un trabajador. Entonces, le da a ese elemento, a ese cincel, a ese chompín, y parte esa piedra. Entonces, listo, la parte y queda prácticamente en dos. ¿Qué pasa con esa parte donde se rajó? Pues específicamente lo que genera son entresalientes, es decir, zonas que ya no son tan redondeadas, sino más bien irregulares, que cuando se meta la mezcla de concreto por allí, se va a pegar mucho mejor. Entonces, eso es una condición obligatoria de lo que es la piedra que tiene que utilizarse para el concreto ciclópeo. ¿Que sí es una piedra adelante? Sí, claro que sí, pero no la vamos a echar así de una vez, tenemos que partirla, ¿sí? Tenemos que partirla para que se pueda pegar mejor lo que es el concreto a ese elemento piedra. Lo otro es respecto de la dosificación. Entonces, ahí el compañero decía hace rato alguna dosificación que no sé qué tanto por ciento de concreto y tanto por ciento de piedra. Ojo, realmente hay que buscar un balance entre ellos. Lo típico es que ustedes normalmente encuentran en texto realmente habla siempre sobre el 60% y 40%, ¿sí? Entonces, 60% ¿quién? ¿O quién va a hacer más bulto? Pues tiene que hacer más bulto obviamente la piedra. Entonces sería 60, 40, pero realmente a la hora de estarlo desarrollando ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a sacar cálculos de cantidades de obra de eso en su momento, en la asignatura que les toque, se van a dar cuenta que de pronto una de las dosificaciones mejores es hacerlo 55, 45. Es decir, siempre tiene que sumar el 100%, pero en ese caso en particular, digamos que entre los precios de ese tipo de piedra y en la elaboración del concreto, sale mejor esa proporción. Pero típica de los libros, normalmente siempre van a encontrar 60-40. Entonces ya saben que para qué utiliza, y ese tipo de concreto es un concreto de lo más común que nosotros estamos desarrollando en obra, ¿sí? Entonces, cuando les toque, pues simplemente es eso, una piedra rajoneada es una piedra grande que la parten para poder de que el concreto se le pegue mejor. ¿Y qué es lo que va a formar con eso? Ah, bueno, elementos como estos, los que estábamos viendo. Entonces, va a quedar ahí sí la piedra embebida en ese concreto, ¿sí? Noten que nada más en esa área, ¿quién tiene más proporción? Pues la piedra tiene más proporción que el cemento, que el concreto, obviamente, ¿sí? Si lo pudiésemos ver de verdad, un concreto sin que tuviese, digamos, suelo por los lados, terreno, lo veríamos algo más o menos como eso.
Y los concretos que, por ejemplo, concreto ciclópeo para muros de contención, pues también va a tener que notarse en ese acabado más o menos la forma de las piedras. Siempre se va a notar algo, ¿sí? Entonces, él tiene bastante propiedad, sobre todo desde el punto de vista de resistir cargas por gravedad, es decir, por simples pesos propios. No tiene otras cuestiones de flexión ni nada de eso, porque en ese caso en particular requeriría de lo que es el reforzamiento en acero. Entonces, Profe, ¿sí? Cuéntame. disculpe, yo acabo de llegar otra vez a la clase. Eso es, o sea, es como una cimentación sin estructura. ¿Cómo? O sea, eso que usted está explicando ahí, ¿a qué se refiere? Que yo acabo de llegar. Eso, esto del concreto ciclópeo, uno de los concretos que pues debieron habernos nombrado un poquitico al menos en la exposición pasada. Entonces, dentro de eso está lo que se conoce como concreto ciclópeo, ¿sí? Vimos algo que tenía que ver con las dosificaciones del concreto, las dosificaciones del mortero, concreto. ¿A qué hace referencia esas dosificaciones? Que son los volúmenes de cada uno de esos componentes sólidos, agregándole agua, y cómo podemos generar esas mezclas. Adicional de eso, tenemos lo que es el concreto ciclópeo, que es ya un concreto normalito, pero que se le adiciona lo que es la piedra rajoneada, y se utiliza normalmente para cuestiones que tengan que ver con cimentación, ¿sí? Con cimentación. Es como si fuese una parte de la cimentación, una piedra. Estamos intentando hacer una piedra artificial, ¿sí? Para que resista más lo que le vamos a montar encima, sin necesidad digamos, de una cimentación más diseñada, por ejemplo, zapatas, pilotes o demás, aunque eventualmente se pueden mezclar ambos, es decir, la parte muy profunda de pronto tiene algo de concreto ciclópeo, y después de eso sí vendría lo que sería la estructura de cimentación propiamente dicha. Entonces, eso de piedra rajoneada simplemente es una piedra muy grande que se va a embeber en una mezcla de concreto. Entonces, en esa pasta que se va a embeber, pues no se puede tirar la piedra así nomás, sino que hay que rajonearla. Entonces, lo que significa más piedra rajoneada es que se parte y va a quedar una parte más rugosa para que el concreto se le pegue. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Okay. Profe, ¿y como en qué proyecto podemos ver ese concreto? ¿Perdón? Como que en qué proyecto se puede ver ese concreto, digamos. Se puede ver precisamente en muros de contención, de pronto para zonas que no son tan riesgosas, o que tienen unos taludes o unas inclinaciones de terreno muy grandes, sino unas medianamente que no tengan empujes o cargas tales que requiera otros elementos. Entonces, el concreto ciclópeo es muy beneficioso en ese sentido. Empezando porque es muy fácil de elaborar, ¿sí? Elaborar concreto es muy fácil, y echarle piedra, pues realmente lo que tienes que rajarla. Lo único es que tengan bien la formaleta, o como quien dice, el molde, cómo va a quedar eso. Y sobre todo en las cimentaciones. En cimentaciones de casas de 1 y 2 pisos es muy común encontrar cimentaciones en concreto ciclópeo, y sobre ellas lo que vendrían siendo las vigas de amarre, ya las que son en concreto con acero de refuerzo. Incluso muchas solamente es el concreto ciclópeo, y desde el concreto ciclópeo le meten los refuerzos que tengan que ver con las columnas. Cuando se presenten situaciones donde tienen concreto ciclópeo y viga de cimentación solamente, lo que sea el refuerzo de las columnas, ojalá hagan en la fundida del concreto ciclópeo una cajita, es decir, un espacio para que el refuerzo de la columna no esté solamente en la viga, sino que pase un poquito hasta lo que se vendría siendo la viga de concreto ciclópeo. Lo que no va a haber nunca son columnas en concreto ciclópeo, porque no tienen, digamos, la resistencia al momento de la flexión.
En cambio ahí la compresión que está resistiendo, sí, para eso sí es muy buena. Entonces en esos casos es por lo que se utiliza esa Profe, pero es como hacerle un pilote, ¿cierto? No, un pilote es algo totalmente distinto. Vuelvo y les muestro las imágenes. Profe, disculpe, pero en ocasiones la piedra a veces ya la compran lista, ¿no? Cuando la requieren para muros, ¿no? Lo que usted dice, muros de contención, ¿no? No, Ya pero compran ojo, la medida que necesitan a veces. si el elemento del muro de contención es específicamente en concreto ciclópeo, usted nunca va a comprar la piedra rajoneada. Usted compra la piedra es pero para elaborar lo que es el concreto, es decir, el triturado de 3/4 de pulgada. Eso sí, la arena puede ser también de trituradora y también la puede comprar allá. Pero la piedra, pues esta usted la compra, la piedra, y la tiene que rajonear es en obra, ¿sí? A usted no se la van a rajonear nunca porque si no, primero le va a salir muy costoso. De hecho, es muy difícil de que usted determine, bueno, sí, me están dando piedra grande y la rajonea. No, puede ser que le den un triturado, y un triturado, así sea un poquito más grande de 3/4, no es el mismo elemento que usted necesita que ocupe bastante volumen dentro de esos elementos estructurales, que son las vigas. Entonces, usted lo que compra son, le dice a su proveedor de confianza de elementos pétreos, el volquetero, que vaya con su volqueta y le traiga del río unas piedras grandes tipo que tengan más o menos la medida de un balón de básquet. Entonces, con eso la gente entiende. Eso, la medida de ese nombre es una piedra tipo boleo. Entonces, cuando le traigan toda esa volqueta llena con eso que le descargan ahí, usted no va a coger esa piedra que es casi medio redondeada, la va a echar dentro del concreto, sino que la tiene que rajonear. Eso obligatoriamente usted lo hace en obra, eso nunca lo compra uno listo. ¿Listo? Okay. Profe, preguntan que si ya guardó la sesión. Estoy en eso. Listo. ¿Entendido esa parte? Entonces, por favor, y les recomiendo de todos modos que busquen un poquito más sobre esos temas. Igual, si encuentran algo que no entiendan, pues me lo preguntan, ¿sí? Para eso estamos. Pero en general estos temas ustedes los van a ver mucho es en lo que tiene que ver con ya en construcciones. Yo les voy incluso a enseñar más adelantico, cuando ya veamos otro tipo de materiales que ya podamos como prever de verdad o entender mejor en forma los materiales que utilizamos típicos en las casas. Les voy a hacer más o menos para que entiendan cómo es una tabla de dosificaciones de verdad de materiales, cómo se lleva de pronto una cuentica de qué materiales requiero para cierto tipo de obras, como para que no lleguen tan perdidos a la hora de que al fin lleguen a la asignatura de construcciones o programación de obras, que obligatoriamente tendrán que desarrollar eso, o eventualmente residencia de obra. Entonces, que tengan más o menos conocimiento de eso para que pues, lo asimilen mucho mejor. Bueno, por este lado, en general, listo lo que tiene que ver con ese tema. ¿Qué horas son? Ya van a ser las 12. Por favor, a los que les toca el tema de aceros, entonces el tema de aceros de una vez para la próxima clase, inician de una, y por favor los otros grupos estén preparados, de pronto alcanzamos a adelantar, a ver si en la siguiente ya podemos empezar a mirar un poquito más de desarrollo de cálculo de materiales. Hasta que no veamos otros materiales no les voy a explicar bien esa parte, sobre todo porque cuando veamos bien lo del acero,
Después sí vamos a entender bien lo que es el concreto reforzado que se utiliza tanto en columnas como vigas u otros elementos estructurales, ¿sí? Ok, profe. ¿Alguna otra duda por ahí? Las diapositivas esas donde está esta información que hoy le anexamos, más otro que tenga que ver con concretos, que es como para reforzar esos temas de la exposición de los compañeros. Yo también se las voy a dejar, ahí hay unos videitos adicionales. Además, alcanzamos a ver un poquito del último video, que tiene que ver, y esto por favor para las otras exposiciones de materiales, por favor, es muy importante que mencionen qué tipo de ensayos mínimos, los bajos que se puedan realizar. Por ejemplo, en materia de concreto, cuando uno realiza las mezclas de concreto, uno siempre hace en obra obligatoriamente lo que se conoce como el ensayo del cono, ¿sí? De asentamiento. Eso es un conito, yo les voy a mandar el videito específicamente para que entiendan a qué hace referencia, y quiere decir de que no todas las mezclas que uno coge y le echa una cosa con otra ya están bien. Hay que mirar también las condiciones del clima. Aunque en las tablas de dosificaciones que vimos podíamos observar de pronto que cuánta agua se requiere, pues hay que tener en cuenta si de pronto la arena que nos trajeron o está muy húmedo o el clima está muy húmedo, pues obviamente tendrán entonces que hacer variaciones respecto de eso. ¿Cómo? Generando un diseño de mezclas. Para eso es que ustedes obligatoriamente ven esa asignatura más adelante. Ojo, Disculpen, el video está sin audio. ese tipo de curado para eso es específicamente para el otro ensayo obligatorio que hay que desarrollar en obra cuando se está haciendo cualquier construcción que tenga que ver con concreto. Hay que hacer el ensayo de resistencia del concreto a la compresión, y para eso de la misma mezcla que se le abran vigas, columnas, placas y demás, hay que sacar un poco y llenar este tipo de moldes. Pueden ser plásticos o metálicos, ¿sí? Los de ahora los últimos se utilizan los plásticos, primero porque evita mucho problema a la hora de accidentes y son fáciles de transportar, dan las mismas soluciones, también son de muy fácil desmoldeo. Entonces, esta parte que van a ver acá es específicamente justo antes de meterla en una maquinita que nos alcanza a determinar cuánto es la compresión. Es decir, esto que van a ver acá es lo obligatorio mínimo que ustedes deben también desarrollar en un proyecto de construcción en el que estén. Ingeniero, el video está sin audio. No sé si los No, demás yo sí por eso escuchan, yo pero a se mí los no. envío como para que los vean. Yo aquí les explico, digamos, a lo que está haciendo referencia. Simplemente es mostrar el tipo de medidas. Y ojo, si es de forma cilíndrica, ¿sí? Siempre se hace con moldes de forma cilíndrica. Lo que pasa es que tienen una relación respecto del ancho del cilindro y la altura de ese elemento. Eso que estamos observando ahí específicamente son unas barras. ¿Barras para qué? Para cuando yo empiece a meter la mezcla de concreto dentro de esos cilindros, tengo que tener ciertos parámetros para poder realizar ese ensayo. ¿Cuáles son? Que requiero con una varilla dar tantos golpes, normalmente son 25, y el cilindro no se llena de una sola vez, sino que se debe más o menos proporcionar en 3 capas. Se utiliza también lo que es la porra de caucho o el comúnmente denominado chapulín, ¿sí? ¿Para qué? Ahorita lo van a ver porque es para darle ahí
los golpeteos para que la mezcla de verdad se llene dentro del cilindro. Los otros elementos son precisamente lo que es la palita y el palustre. El palustre para generar la mezcla y la otra palita es para precisamente poder llenar fácil el elemento cilíndrico. Supongamos que se va a hacer la mezcla en la carretilla, ¿sí? Lo que se hace con eso es simplemente un tipo de plastilina, ¿sí? Un elemento es para poder sellar totalmente ese elemento al momento de poderlo desmoldar, que nos quede fácil, ¿sí? Se utiliza un material más o menos que genere una capa también para que el elemento, cuando después lo vamos a desmoldar, nos salga fácil ese concreto sólido con la forma cilíndrica, ¿sí? Porque si no, cada vez vamos a tener que perder nuestros moldes y que hoy, pues obviamente eso no va a ser así. Entonces, después de tener la mezcla, lo que se hace es rellenarlos. Para el caso que está haciendo 3 cilindros de esos, él está empezando a echar a los 3 cilindros todo una sola capa, no llenarla toda. Entonces, una vez más, eso es porque se tiene que hacer en tres, digamos, 3 proporciones de lo que es la altura de ese elemento. Ahí empieza usted a darle con la varilla 25 golpes, 25, que lo que va a hacer generar es que la parte que es más fluida logre, digamos, repartirse bien dentro del cilindro, ¿sí? Para que es la que va a generar bien la formita del elemento que lo está confinando. Bien, los golpes con el chapulín para que de verdad todo el elemento no quede con huecos por lo que son los, digamos, el exterior de ese elemento, sino que quede más o menos distribuida la mezcla por todo lado. En las capas siempre van a tener que hacer lo que es los 25 golpes para procurar de que toda la mezcla se distribuya bien. Los golpecitos típicos con el chapulín y después van a enrasar. ¿Con qué enrasan? Es decir, que quede una sola medida superior, más o menos nivelada, y lo van a hacer también con la misma varilla que le estaban haciendo los golpecitos. Después con el palustre terminan de enrasar muy bien esa parte. Los marcan, ¿sí? Los tienen que dejar cierto tiempo mientras él se solidifica, es decir, mientras fragua.
y cuando ya se pueda, se marca directamente sobre el mismo. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Ah, bueno, lo volteó para ese puntico o ese huequito que habíamos cubierto con plastilina o con algún chicle, que simplemente se quita, es para poder inyectar aire y que quede de fácil desmolde, ¿sí? Después, ¿qué se hace? Esos cilindros, ya cuando están ya solidificados, es decir, que hayan fraguado, se sumergen en una piscina de agua, agua potable, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, y ojo, voy a hacer referencia mucho respecto de esto, todo lo que tiene que ver con las mezclas de cemento, concreto, morteros, todo eso obligatoriamente lleva agua y el agua tiene que ser agua potable. Es decir, no puede ser un agua que esté saliendo del río y la utilizan de una vez. No puede ser un agua que esté, por ejemplo, de alguna alcantarilla. No puede ser de algún canal. Tiene que ser obligatoriamente agua potable. Entonces, ojo con eso, porque muchas veces la resistencia del concreto es muy mala, así hayan hecho las dosificaciones que era, porque no utilizaron el agua correcta. ¿Entendido eso? Sí, ingeniero, entendido. Listo, Profe, muchachos. ¿y los números ahí de qué dependen, profe, esos números que marcan ahí? Ah, no, los números es, por ejemplo, el día tal, la fecha, Ah. ¿sí? Pues usted incluso del mixer tal, o de la mezcla de vigas, o de la mezcla de columnas, o la mezcla de placa. Sí, es solamente tener usted la referencia, porque después pues, usted se lo olvida. Entonces, pero como ya queda, digamos, en el mismo elemento de concreto, pues eso no se le va a borrar. Entonces va a ser fácil identificar eso, es para poderlo identificar. Después de ahí, del tiempo donde va a quedar sumergido, se lleva a una maquinita que es la de compresión, la máquina de compresión, y usted aplica cierta carga a ver hasta dónde aguanta ese cilindro sin partirse. Si resulta y acontece que esa mezcla era de, si supongamos, dosificación 1, 2, 3, que más o menos la que alcanza es 21 megapascales, pues usted verifica en la resistencia de la carga en cuánto falló. Si falla a 18 megapascales, pues quiere decir de que ese concreto no quedó con la resistencia deseada. Si llega, pasado los 21 megapascales y no falló, es decir, no se partió el cilindro al ser sometido a compresión, quiere decir de que estuvo muy buena la mezcla en obra. Entonces no va a haber ningún problema por ese lado. Eso es lo que se hace. Listo, muchachos. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere. Entonces, preparados con las exposiciones. Bueno, hasta luego. Chao.